bienvenidos todos. Como ya hace frío, pues ya hay que abrigarse más y bueno, pues con mucho gusto los esperamos en todas nuestras actividades. Particularmente en este ciclo de independencia que hemos tocado temas diversos, a veces muy polémicos, sin lugar a dudas, pero que nos ayuda muchísimo a entender el proceso de nuestra historia. Yo quisiera presentarles ahora a la doctora, déjame ponerme los lentes porque si no, no veo nada, si no, ya. A la doctora Cristina Gómez Álvarez, que es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de la misma facultad, en donde tiene a su cargo el curso de Guerra de Independencia y en el posgrado el Seminario de Historia de la Independencia. Ha publicado varios libros y artículos de historia política y cultural del siglo XIX. Sus más recientes libros son Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, el cual escribió con Guillermo Tovar de Teresa, y El comercio de libros, España Nueva España, una visión cultural de la independencia 1750-1820, que está en prensa. Entonces, vamos a ver como una arista diferente de lo que es el proceso de la independencia, basado en las investigaciones que ha hecho la doctora referente a la cultura y muy particularmente en los libros, que yo creo que es un tema bastante desconocido, pero que tenemos que profundizar en él para entender desde otra perspectiva lo que fue el proceso de la independencia. Yo le quiero dar las gracias a la doctora por estar con nosotros, nos da mucho gusto que estés aquí y vamos a aprender mucho. ¿Tu libro dónde se consigue? El que está en prensa. Ah, bueno, entonces todavía no, pero nos avisas para poderlo, o te invitamos a una presentación de tu libro aquí, ¿verdad? Desde luego, ¿no? Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias. Pues buenos días, agradezco mucho al doctor Ramos el haberme invitado a compartir esta hora con ustedes y la presencia de ustedes también. Me da mucho gusto poder compartir mis últimas investigaciones y especialmente este libro que se encuentra en prensa, que trata sobre libros. ¿Por qué hacer una investigación sobre libros y lecturas? Bueno, y lectores también, porque vamos a hablar también de los lectores, quienes leían. ¿Por qué estudiar los libros como un elemento que nos permite observar los cambios culturales de la sociedad novohispana en vísperas de la independencia y durante la independencia? ¿Por qué estudiarlo? Bueno, se estudia porque el libro y el impreso en general, el impreso es un concepto más amplio que el libro, porque el impreso incluye no solamente a los libros que tienen varios volúmenes o un solo volumen, sino también a publicaciones menores como los folletos, los periódicos, las hojas sueltas. Entonces, ¿por qué estudiarlo? Se estudia porque justamente el impreso es la vía de comunicación más importante de la sociedad de aquel tiempo. Hoy no podríamos decir eso, porque hoy tenemos los medios radioelectrónicos, la televisión y el radio, que son medios de comunicación muy importantes. En aquella época era el impreso, el más importante. Entonces, por eso es necesario estudiarlo. En el caso de la sociedad novohispana, la producción de libros era muy pequeña, porque había pocas imprentas. La primera imprenta que se funda es en la Ciudad de México en 1550 y tantos, y más adelante, en el siglo XVI, se va a fundar en Puebla. Y casi al finalizar el siglo XVIII, Guadalajara y Veracruz van a tener imprenta, de tal manera que entonces la impresión de libros aquí es muy escasa. Imprimían sobre todo sermones de los eclesiásticos, publicaciones muy pequeñas, y se dependía del libro que se editaba
en Europa especialmente, y que llegaba a la Nueva España a través del comercio legal monopólico que estableció la metrópoli española con todas sus colonias desde el siglo XVI. Es decir, desde el siglo XVI y hasta la independencia, la Nueva España y las demás colonias españolas en América no podían comerciar libremente con otras naciones, sino había comercio monopólico de España. Entonces, precisamente yo estudio ese comercio porque la mayor parte de las lecturas que hacía la sociedad novohispana habían llegado a través de España por el comercio monopólico. Entonces me fui al archivo principal de este monopolio que se encuentra actualmente en Sevilla, que es el Archivo General de Indias, y entonces estudié todos los barcos que zarparon desde 1750 hasta 1820 a la Nueva España. Y ahí empecé a contar la cantidad de cajones de libros, porque los libros se embarcaban en cajones de madera, por supuesto, y empecé a contar cuántos cajones de libros se embarcaban. Pero afortunadamente no solamente conté cajones, sino pude estudiar también quiénes eran los comerciantes que embarcaban esos cajones y cuáles eran sus redes de distribución en el territorio de la Nueva España y quién pagaba esa mercancía. Porque normalmente nosotros tenemos una visión bastante equivocada desde mi punto de vista, que la Iglesia y sus órdenes religiosas también era el que tenía en sus manos esta cultura impresa, los libros. Y bueno, y la verdad es que no es cierto. La verdad, ahorita les voy a dar algunos datos, que la mayor parte de los libros que vienen en estos 70 años vienen para venderse en las librerías, que había pocas, y muchas de ellas, la mayor parte estaban en la Ciudad de México, pero se vendían también en tiendas que en la época se llamaban mestizas o misceláneas, porque vendían todo tipo de productos, incluyendo también pequeños libros. Entonces aquí tenemos un primer resultado, en el sentido de que la mayor parte de los comerciantes, el 73% de todas las exportaciones de libros vendían para comercializarse en estas tiendas. Un porcentaje muy pequeño venían directamente comprados por los libreros. Las librerías eran muy pocas y realmente los libreros no se distinguen como los principales comerciantes. Por su parte, las instituciones religiosas solamente tienen el 14% de estas importaciones de libros, a partir de 1750. Bien, pero afortunadamente, bueno, el primer dato que les doy, duro, grueso, es este: el 70% lo van a comercializar mercaderes. Mercaderes que venden todo tipo de productos, desde telas, aguardientes, toda la gran cantidad de productos que llegaban a través del monopolio español, y incluyendo libros. Ellos son los que dominan la venta de libros, la exportación de España hacia la Nueva España, seguido de los libreros, que ellos solamente se dedican a comercializar, por supuesto, el libro, y después, con un porcentaje de 14%, las instituciones religiosas, y otro porcentaje menor, los particulares, porque había muchos particulares que tenían conexiones con comerciantes que seguramente les traían muebles o otros productos, aranceles para sus casas, y les pedían libros también a ellos. Entonces, este es el primer dato duro que tiene esta investigación. Ahora bien, en estos 70 años que yo estudio, encontré en los archivos que llegaron a la Nueva España
aproximadamente 1,5 millones de libros. Para una población que pasa de 1750 a 1810 de 4 a 6 millones de habitantes, pues no es una cantidad nada despreciable realmente, 1,5 millones de libros. También lo que estudié fue el contenido temático de esos libros, de qué trataban esos libros. Este estudio lo pude hacer ahora sí que gracias a la Inquisición, porque como ustedes saben, la Inquisición era un tribunal que para la época que yo estudio tenía en sus manos una labor muy importante, que era la censura represiva. Entonces ellos, a través de sus comisarios en los puertos, eran los encargados de vigilar que el libro prohibido no atravesara el Atlántico y llegara a América, y en este caso a Veracruz, que era el puerto principal. Entonces, para impedir esa situación, todos los comerciantes tenían que elaborar unas memorias de libros, poniendo, desafortunadamente no ponen todos los datos, sino ponen el nombre del autor y una parte del título. De tal manera que esas listas o memorias, la Inquisición las tenía que revisar. Ellos perfectamente bien sabían, a lo mejor algún día me gustaría venir a hablar exclusivamente de los libros prohibidos, ahora nada más les hago esta referencia. La Inquisición sabía perfectamente bien qué libros estaban prohibidos porque tenían los índices inquisitoriales. Entonces, en el caso que encontraran uno, pues lo sustraían de ese cajón de libros. Y con el pase de la Inquisición, entonces ya los comerciantes en Cádiz podían embarcar los libros, y llegando a la Nueva España, otra vez la Inquisición de México le solicitaba a los comerciantes que elaboraran sus memorias para que ellos las revisaran y dieran el pase a los libros. Si no les daban el pase, los libros, los cajones no podían entrar al territorio novohispano. Entonces, gracias a esas memorias es que podemos hoy en día conocer el contenido temático de esos libros. Por supuesto que es un trabajo muy arduo que hice yo en este libro que se encuentra en prensa. Yo publico 3,000 entradas de libros, no son todos los que llegaron, son los que yo pude reconstruir, y como son demasiados y el papel está muy caro, vamos a poner un CD en el libro para que se pueda consultar puntualmente todos los libros. Entonces, claro, hay que hacer la reconstrucción que los historiadores le llamamos bibliográfica para poner todos los datos completos del libro y que hoy pueda ser un instrumento de consulta. Bien, con ese material entonces yo me hice una pregunta central. Yo quería, al hacer la división temática, separar el porcentaje que tienen los libros de religión, entendiendo como religión la teología, la geografía, las obras, la literatura piadosa, la devocional, la liturgia, la de sacramentos, etcétera. Estos los agrupé por una parte, y por otra parte agrupé el libro que yo le llamo profano o seglar, es decir, aquel libro que habla de literatura, de historia, de ciencias, ¿no? Desde las matemáticas, la medicina, etcétera, etcétera, los diccionarios, algunas publicaciones periódicas, la prensa, que es una época muy importante de producción de la prensa en Europa, y a ese conjunto le llamé literatura seglar o libro profano, para ver cuáles eran los porcentajes entre uno y el otro, porque nosotros partimos de una historiografía que toca dos extremos, como siempre, desafortunadamente. Por un lado tenemos aquella que dice que la sociedad novohispana solamente leía literatura religiosa, y por la otra tenemos esa historiografía que dice que leían mucha literatura del siglo de las luces,
Esta literatura expresa una crítica a la sociedad, expresa también el avance del conocimiento moderno, sobre todo empleado para las actividades prácticas de los hombres, y entonces dice que esta literatura dominaba y que ahí encontramos las razones culturales para explicarnos el inicio de la independencia en 1810. Entonces mi investigación demostró que ni una cosa ni la otra era correcta, que al finalizar en 1820 nosotros tenemos que el libro seglar o profano es mayoritario en un 58%, pero desde luego que la otra parte, el otro 42%, pues está integrado por esta literatura religiosa, de tal manera que entonces tenemos una cultura que está conviviendo, una cultura seglar con una cultura profundamente religiosa, y eso nos va a explicar mucho los comportamientos políticos durante la Revolución de Independencia. Tenemos una convivencia de ambas culturas, en donde la Ilustración, entendida como lo dije, primero, como aquella literatura que hace una crítica social al antiguo régimen, y aquella literatura que divulga, que difunde el nuevo conocimiento moderno, apenas aparece, tiene un porcentaje muy menor. Estos son los resultados duros, digamos, los datos duros de mi investigación, que yo creo que nos permiten continuar profundizando sobre estas influencias culturales que a través del libro llegó a la sociedad novohispana. Por otra parte, el objetivo de todo esto también era decir, bueno, ¿y quiénes eran los lectores? Porque ya sabemos el tipo de libro que llega, ¿no? Ya sabemos cuántos libros, ya sabemos que se distribuyen en todo el virreinato de la Nueva España. Sabemos eso perfectamente bien. Bueno, ahora lo que nos interesa es quiénes eran los lectores, quiénes leían, dónde se encontraban y qué leían, obviamente. Y entonces, para hacer esa investigación, tuve que cambiar de fuentes y obviamente ya no estudié los registros. Es más, esta investigación de quiénes eran los lectores la hice primero. Empecé mal el asunto porque primero debía de haber hecho el comercio. La verdad es que los lectores me llevó al comercio. Entonces aquí estudié bibliotecas particulares, pero a mí me interesaba, ya que había estudiado las bibliotecas de algunos obispos importantes de la época de la independencia, como fue el obispo Campillo de Puebla, el obispo Vergosa de Oaxaca, el obispo Castañiza de Durango y la biblioteca del Padre Mier, que trajo procedente de Londres cuando llegó a la Nueva España en 1817. Ya que había estudiado estas bibliotecas, que son muy ricas desde el punto de vista numérico y temático, me planteé la interrogante, bueno, yo quiero saber qué lee la gente común y corriente, ya no la élite eclesiástica, sino la gente común y corriente. Y entonces para ello hay que estudiar bibliotecas particulares. Pero ¿dónde se encuentran esas bibliotecas particulares? ¿Por qué en nuestro país no se habían estudiado? Cuando en otras naciones, Francia, España, Italia, se han estudiado muchísimo las bibliotecas particulares, nos llevan mucha ventaja. Bueno, me di a la tarea de buscarlas. Y lo que me orientó fueron justamente los estudios extranjeros, que ellos encontraron estas bibliotecas en archivos notariales. Yo me fui a notarías y no encontré nada, y entonces regresé al Archivo General de la Nación y revisando la legislación novohispana y española, me di cuenta que cuando un individuo en aquella época moría, ya sea que tuviera testamento o no tuviera testamento, se tenía por obligación que hacer el inventario de todos sus bienes. Entonces, dentro de estos bienes se encuentran sus libros. Y entonces me di a la tarea de encontrar estos que se llaman inventario por fallecimiento.
Finalmente hice una búsqueda enorme en el Archivo General de la Nación. Estas son las desventajas que un historiador tiene cuando su tema no ha sido estudiado de manera sistemática antes. Entonces tiene que averiguar dónde se encuentran esas fuentes. Bueno, afortunadamente encontré 578 inventarios por fallecimiento, de la misma época que estoy estudiando, 1750. Aquí me detuve en 1819 porque no hay datos para 1820. Entonces, estudié los inventarios por fallecimiento de los individuos que habían muerto en la audiencia de la Nueva España. La audiencia de la Nueva España, la audiencia era el instrumento del rey para la administración de justicia y tenía varios juzgados. Uno de ellos era el juzgado de intestados precisamente y de fieles difuntos se llama. Por eso está ahí esa documentación. La audiencia de la Nueva España era donde se encontraba el 80% de la población de la Nueva España, o sea que es muy representativo porque abarca el territorio, vamos a decir, de Guadalajara, quitando Guadalajara, a partir de esa frontera y hasta Yucatán, o sea la mayor parte donde se encontraba en ese momento, en esa época, la población. Y entonces empecé a revisar estos inventarios y les decía, encontré este número de 548 inventarios y me pregunté cuántos de estos tuvieron libro. Claro que para eso tomé en cuenta desde un libro hasta 1600 libros de bibliotecas más grandes. Y otra vez encontré un dato muy interesante. Encontré que el 58% de estos inventarios tenían libros, la mayoría, lo cual nos indica que la sociedad novohispana leía más de lo que podíamos presumir nosotros que leyeran. Y entonces me pregunté también, ¿quiénes eran estos individuos? Y bueno, pues me encontré un dato verdaderamente revelador. Porque siguiendo la historiografía, la historiografía afirma que son los eclesiásticos los que leen más y es natural porque ellos tienen una cultura más cercana a la cultura del impreso, porque mínimamente un eclesiástico pues fue bachiller, mínimo, tuvo acceso a la educación formal. Bueno, cuando yo hice esta investigación pues no me encontré eso. Me encontré que los comerciantes eran los individuos que tenían más bibliotecas. Del total de las bibliotecas, ellos suman el 34.5% de comerciantes. Se trata en su mayor parte de tenderos, de estos individuos que tienen tiendas en diversas partes. Seguido de ellos se encuentran los eclesiásticos con el 19%. Ya estoy como Manuel, tengo que ponerme mis lentes. Ustedes perdonarán, pero no solamente es la edad, son los trabajos, ¿no? Con la computadora la que nos hace perder mucho la vista. De estos eclesiásticos se encuentran, por supuesto, algunos miembros de la élite, ¿no? Como obispos, como inquisidores, como canónigos, pero la mayor parte de ellos son curas de pueblo, la mayor parte de ellos. Ahorita vamos a ver de dónde se encuentran estas bibliotecas. Después encontré que el 13% lo tenían los funcionarios reales, por supuesto, ¿no? Estos funcionarios, que muchos de ellos son peninsulares, que vienen a ocupar cargos en la administración real, desde administrar el juzgado de los tabacos, algunos alcaldes, etcétera, etcétera. Después encontré que los individuos que en la época se llaman dependientes, porque son los que les ayudan a los comerciantes en sus negocios y que más adelante se van a convertir en comerciantes, van a poner su propio negocio, en la época se llaman dependientes, tienen el 7.5%. Y también me encontré que
artesanos, estos individuos que elaboran fundamentalmente velas, tienen, por ejemplo, otros establecimientos donde hacen pan, tienen el 5.5%. Los militares, sobre todo capitanes del ejército realista, tienen el 5%. Y los profesionistas, aquí destacan muchos abogados y médicos, tienen el 4%. Por supuesto que dentro de los funcionarios hay muchos profesionistas, pero yo ahí nada más puse a los que estaban ejerciendo la labor en la administración civil. Finalmente encontré que los labradores tenían un porcentaje muy menor, el 1%, pero esto no excluye que el impreso circulara también entre estos sectores que eran muy desposeídos económica y socialmente, y sin embargo también llegaron a tener impresos. Finalmente hubo un 10% que no pude establecer su categoría porque se trata en su mayor parte de mujeres. Y estas mujeres es un poco complicado estudiarlas porque muchas de ellas heredan las bibliotecas de sus maridos. Sin embargo, hay otras que no. Hay otras que tienen sus propios impresos. Aquí citaré dos casos que me parecieron muy elocuentes. Uno de ellos era de una señora llamada Nicolasa Antonia, que en 1799 fallece y tiene 5 libros de literatura piadosa, la mayor parte de ellos. Pero cuando se hace el inventario de su fallecimiento, se asienta que unos años antes apenas había obtenido su carta de liberación, había sido esclava. Entonces eso me parece a mí, ella como muchas mujeres de la época no tienen pareja, vive sola con familiares, y hay otra mujer también que es muy interesante porque esta mujer también tiene hijos pero no tiene marido, parece que era madre soltera, y tenía un puesto de venta de pescado en el mercado de la Viga. Ella muere precisamente en Semana Santa, dejando su puesto muy surtido y tenía varios libros. Entonces las mujeres tampoco están exentas de la cultura del impreso en esta época. Finalmente podríamos preguntarnos, ¿en qué regiones se encuentran estos individuos? Porque así como yo encontré en el comercio de libros cómo se distribuye en todo el territorio de la Nueva España, bueno, lo mismo sucede al encontrar a los lectores. Aquí, por ejemplo, las cifras están un poco sesgadas porque la mayor parte se encuentra en la Intendencia de México, un porcentaje muy alto se encuentra en la Intendencia de México, no solo en la Ciudad de México, sino en la Intendencia, pero digo que está sesgada esta cifra porque el juzgado de bienes difuntos de fieles difuntos se encontraba en la Ciudad de México. Entonces, por eso era más fácil que cuando muriera un individuo, pues llegara al juzgado, se levantara el inventario por fallecimiento y quedara en los archivos notariales. Pero lo que llama mucho la atención es que estas bibliotecas se encuentran en Puebla, en Veracruz, en la Intendencia de Puebla, la Intendencia de Veracruz, Guanajuato y en otras intendencias como Zacatecas, como Michoacán, etcétera. Pero de todo ello me llevó una gran sorpresa, encontrar que en todo el interior del virreinato las bibliotecas se encuentran no en la capital de esas intendencias, sino en los pueblos de esas intendencias. Por ejemplo, el caso más significativo es Guanajuato, por haber sido la cuna de nuestra independencia. Ahí encontramos que el 97% de las bibliotecas que ahí se ubicaban se encontraba en Celaya, en León, en otras villas y no en la capital de la intendencia, que es Guanajuato.
lo cual indica cómo esta circulación del impreso sí va a influir, por supuesto, al inicio de la independencia. Finalmente, también aquí encontré o me pregunté qué leían estos lectores, como lo hice antes del comercio. Eso estuvo muy bien, porque debo confesarles que me sentí muy satisfecha, porque la verdad es que mis investigaciones han sido muy consistentes, han sido coherentes. He encontrado lo mismo de un lado que del otro, y eso da una gran satisfacción, porque uno trata de hacer una historia lo más científica posible, lo más apegado a la objetividad. Y entonces encontré que las bibliotecas, justamente hay esta tendencia a la secularización, que ya en el estudio del comercio lo pude medir con mayor precisión. Y encontré también que en ellas se encuentran los mismos bestsellers que encontré posteriormente en el comercio. De tal manera entonces que están conviviendo, y con esto quisiera terminar para dar lugar a algunas preguntas que ustedes deseen hacerme, están conviviendo estas dos culturas, la cultura tradicional y la cultura ya más seglar, más preocupada no solamente por los problemas del cielo, sino los problemas de la vida terrenal. Y creo que esto va a abonar mucho para comprender cómo durante la independencia los proyectos políticos que en esta se van expresando van a partir de la combinación, de la convivencia de ambas culturas. Muchas gracias.